Sí, doctor. A ver, me dicen si la pantalla está compartida. Sí se ve, doctor. Ya. Comenzamos entonces. Bien, chicos, la clase que nos toca el día de hoy es, vamos a hablar sobre arritmias. Arritmias es un tema tan amplio de que intentarlo dar en una sola clase es bastante complicado. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y ojalá que todos lo puedan entender. Las arritmias son alteraciones, ¿ya?, en la génesis y en la conducción del estímulo eléctrico, ¿ya? Recordemos de que el corazón para contraer necesita de un estímulo eléctrico y ese estímulo eléctrico tiene de que generarse y a su vez tiene de que distribuirse por todas las células de nuestro organismo a través del sistema de conducción cardíaco. Bien, cualquier alteración en alguno de estos sistemas va a producir arritmias, ¿ya? Otro breve recuerdo: las células cardíacas en reposo están polarizadas, es decir, mantienen una diferencia de potencial entre su interior y el medio que les rodea. Este potencial eléctrico se llama potencial de reposo transmembrana. ¿Esto por qué? Porque en reposo la membrana del miocito es impermeable a todos los iones excepto al potasio. Y el gradiente entre las concentraciones intra y extracelular de potasio es el principal responsable del potencial transmembrana de reposo. La membrana celular es poseedora de tres propiedades fundamentales. Resistencia es la propiedad que dificulta el libre movimiento de iónicos de la misma. Conductancia, propiedad de conducir iones a través de ella. Y capacitancia, la propiedad de recibir o liberar cargas eléctricas. Hay que tener presente que para que cualquier movimiento iónico tenga lugar es necesario que el ion se dirija a los lugares de menor concentración, o sea, del de más concentración al de menor concentración, y que se mueva siempre del lugar eléctricamente positivo hacia el lugar eléctricamente negativo. También hay que tener presente que para que cualquier movimiento iónico tenga lugar es necesario que el ion se dirija a los lugares de menor concentración, lo que hemos dicho va del más concentrado al menos concentrado, y que se mueva del lugar eléctricamente positivo al lugar eléctricamente negativo. Durante el reposo, todos los puntos del medio intra y extracelular tienen el mismo potencial y no fluye entre ellos corriente alguna. Hay una diferencia de potencial, pero no fluye corriente. Sin embargo, si la membrana se estimula por cualquier medio, se vuelve permeable para los aniones, o sea, de carga negativa. La célula pierde así su condición de polarizada y queda ahora despolarizada. El registro eléctrico de la despolarización de la membrana celular se conoce con el nombre de potencial de acción transmembrana. Bien, tenemos aquí nuestro corazón y vemos que la despolarización de las aurículas genera la onda P. La despolarización de los ventrículos genera el complejo QRS. Esto también un breve repaso: onda P, despolarización auricular; QRS, despolarización ventricular; ST y onda T, repolarización ventricular. ¿Ya? Breve repaso de las propiedades de la célula cardíaca, ¿ya?, que ya deben saberlo. La excitabilidad es la propiedad que tienen las células cardíacas de despolarizarse en respuesta a un estímulo de suficiente amplitud. La conductibilidad es la propiedad de transmitir el impulso eléctrico, ¿ya? El potencial de acción de una célula es un estímulo de suficiente amplitud para provocar la despolarización de las células vecinas, lo que permite la propagación de la onda de activación. Finalmente, el automatismo es la propiedad que tienen las células cardíacas de despolarizarse de manera espontánea sin necesidad de un estímulo eléctrico.
¿no? Para que las células se puedan despolarizar en forma automática, necesitan de esta pendiente de despolarización diastólica espontánea, ¿no? Miren aquí sobre la izquierda, en amarillo el nodo sinusal, abajo en rojo el nodo AB, y mucho más abajo aquí en verde el sistema His-Purkinje, ¿no? Todos estos tres grupos celulares, ¿no? Sea el nodo sinusal, el nodo AB o el sistema His-Purkinje, tienen la capacidad y tienen la propiedad de esta pendiente de despolarización diastólica espontánea, ¿no? Pero se vuelve marcapaso aquel que alcanza el potencial umbral antes que los demás. Por eso es que el nodo sinusal es el marcapaso del corazón, porque él con su pendiente de despolarización diastólica espontánea, ¿no? Empieza a descargar más o menos entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, aquí también vemos de qué se componen las ondas de nuestro electrocardiograma, ¿no? Empieza en el nodo AB, perdón, en el nodo sinusal en azul, la despolarización auricular en verde, llega al nodo AB, ¿no? En café el haz de His y finalmente el complejo QRS. ¿Me oyen bien? No. Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Que me sale aquí un mensaje que no está bien el audio, pero ya, seguimos entonces. El electrocardiograma principalmente en el plano frontal tiene estas derivadas de que las conocemos bien, donde está ubicado D1, donde está ubicado D2, D3, ABF, ABR, ABL. Esto simple como recuerdo. Ahora sí entramos en el tema de las arritmias. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se producen las arritmias? ¿No? Tenemos tres: alteraciones en la formación del impulso, alteraciones en su conducción o en ambas propiedades a la vez. ¿Ya? Todas las fibras del sistema específico de conducción tienen la propiedad de generar un impulso eléctrico por sí mismas, ¿no? O sea, el automatismo. ¿Y de qué depende el automatismo? Hemos dicho, de la pendiente diastólica de despolarización espontánea. Desde el punto de vista funcional, hay en el corazón dos tipos de células. Las células, las de respuesta lenta, que son las automáticas, y las de respuesta rápida, que son las del sistema de conducción intraventricular, ¿no? Entonces, ambas generan un potencial de acción, ¿no? Pero las curvas tienen diferente forma, ¿no? Miren en las células, en la de respuesta rápida, aquí donde pongo el cursor, el potencial, el de reposo, alcanza el potencial umbral en forma lineal. Y para que haga esto necesita de un estímulo externo. En cambio, sobre el lado izquierdo, las células de la respuesta lenta, vemos de que desde menos 70 solito empieza a alcanzar el potencial umbral hasta que lo alcanza y produce la descarga. En las células de respuesta lenta, la causa de la excitación celular es debida a que el potencial de reposo no es estable, sino que espontáneamente puede alcanzar el potencial umbral. Se caracteriza por la presencia de una despolarización lenta y progresiva durante la diástole hasta alcanzar el potencial umbral, y en ese momento se origina la fase cero del potencial de acción transmembrana. Entonces ahí en amarillo les he recalcado el concepto para que quiero que se lo lleven, ¿no? Que el automatismo depende de que las células tengan despolarización diastólica espontánea. Entonces la frecuencia de descarga de una célula automática depende del tiempo que tarda la curva de despolarización diastólica espontánea en alcanzar el potencial umbral. A menos tiempo
frecuencia de cardíaca más alta, ¿no? O sea que si se demora menos en alcanzar el potencial umbral, su frecuencia de descarga va a ser más alta. Aquí tenemos el nodo sinusal, ¿no? Y su pendiente de despolarización diastólica espontánea, ¿no? Alcanza el potencial umbral y descarga una frecuencia entre 60 y 70 latidos por minuto. Este potencial de acción, este automatismo depende de tres factores. Primero, rapidez del ascenso del potencial transmembrana diastólico, o sea, el que parte solito y alcanza antes el potencial umbral. B, nivel del potencial umbral, ojo, porque si nosotros bajamos el potencial de umbral a menor nivel, entonces va a descargar a una frecuencia más alta, ¿no? Y también interesa mucho el nivel inicio del potencial transmembrana, o sea, acá abajo, ¿no? Si lo subimos también va a recorrer menos y va a descargar rápido. Miren aquí en esta imagen, ¿no? Aquí hay una alteración en el automatismo y el potencial de umbral, perdón, el nodo sinusal, ¿no? Alcanza el potencial de reposo transmembrana automático, ¿no? La pendiente de despolarización diastólica espontánea, mucho antes que el potencial, perdón, que el nodo sinusal, aquí en amarillo, ¿no? En rojo alcanza primero y por lo tanto aquí el nodo sinusal es el que comanda y empieza a descargar a una frecuencia de 120 latidos por minuto en este caso, ¿no? Ahí tendríamos una taquicardia generada por un aumento del automatismo en el nodo aurículo ventricular. Pero también puede ocurrir que no haya un aumento en la pendiente de despolarización diastólica espontánea, sino que esto se deprime, el automatismo, ¿no? Entonces aquí el nodo sinusal en amarillo deprime su automatismo y cae muy por debajo de lo que el nodo aurículo ventricular empieza a descargar y alcanzar su pendiente de despolarización diastólica espontánea. Entonces, quien comanda el ritmo del corazón en este caso es el nodo AB. Vamos a hablar de otro fenómeno que es muy frecuente en arritmias, ¿no? Que es causa de muchas arritmias. Vamos a hablar del fenómeno de la reentrada, ¿ya? Este es uno de los mecanismos de producción de arritmias más frecuentes, si es que no es el frecuente. Y para que se presente esta reentrada, es necesario la existencia de un circuito anatómico, o bien si no hay anatómico, que sea funcional. Y además de la presencia de este circuito, es necesario que una zona del mismo presente bloqueo unidireccional, con conducción retrógrada lenta, y que las velocidades y periodos refractarios de los componentes del circuito sean los adecuados. Vamos a explicarlo esto, ya más fácil. Aquí tenemos un circuito normal, ¿no? Vean, baja el estímulo eléctrico por aquí. En amarillo encuentra dos caminos por esa propiedad de la conductibilidad, entonces sigue avanzando el estímulo eléctrico, ¿no? Va a la derecha y aquí va hacia la izquierda, ¿no? Y si se quiere meter aquí no pasa porque aquí está cerrado, aquí hay un bloqueo. ¿Qué pasa en la reentrada? En el fenómeno en el de la reentrada se establece un circuito eléctrico con una zona de bloqueo, como en este caso, ¿no? Y baja el estímulo eléctrico por acá, llega acá, choca, no pasa,
¿no? Entonces avanza y por esa propiedad que vuelvo a repetir es la conductibilidad, comienza a despolarizar las células vecinas y el circuito, el estímulo eléctrico avanza en forma retrógrada. Llega a la zona la de bloqueo, ¿no? Que presenta un bloqueo direccional anterógrado, pero no retrógrado. Entonces el estímulo eléctrico retrógradamente puede atravesar la zona, la de bloqueo, y nuevamente reingresa el mismo estímulo eléctrico, ¿no? Generando un fenómeno de reentrada porque el circuito eléctrico empieza a girar acá y empieza a reverberar. Vean aquí, en el gráfico, en el del corazón, aquí hay un circuito de reentrada por un haz de Kent, un Wolff-Parkinson-White. Entonces entra el estímulo eléctrico y empieza a girar acá, ¿no? Produciendo taquicardias. Aquí abajo en el ventrículo tenemos otra zona de reentrada que va produciendo estos complejos QRS anchos. Esto ya hemos hablado sobre la automaticidad. También hemos hablado sobre qué es lo que ocurre cuando se deprime la automaticidad, ¿no? Entonces el comando nunca muere, alguien tiene que salir y asume la descarga el grupo celular que tenga la frecuencia más alta en ese momento. Los trastornos del ritmo presentan alteraciones hemodinámicas por uno de estos tres mecanismos: por una frecuencia excesivamente rápida, por una frecuencia muy lenta o por pérdida de la contribución auricular al llenado ventricular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en una frecuencia excesivamente rápida? ¿No? En una frecuencia excesivamente rápida el corazón empieza a latir a tal velocidad que no le da tiempo a la aurícula a llenar, a la aurícula derecha, a llenar sangre que viene de la economía, ¿no? Y no puede llenar y por lo tanto hay una sístole deficiente. Cuando la frecuencia cardíaca es muy lenta, también puede no, los órganos de nuestro cuerpo no van a recibir la cantidad de sangre suficiente en el momento en el que necesitan, porque tenemos una frecuencia cardíaca muy lenta, ¿no? Y la pérdida de contribución auricular al llenado ventricular, esto se mide especialmente en la fibrilación auricular, en la cual la aurícula ya no contrae y por lo tanto no va a contribuir al llenado del ventrículo con su contracción. Clasificación de las arritmias hay muchas, pero esta es más práctica. Nosotros clasificamos a las arritmias en hiperactivas o rápidas o hipoactivas o lentas. Miren aquí en el gráfico, ¿no? Acá he puesto una raya roja que justo pasa por la mitad del corazón. Lo que está encima de las válvulas, ¿no? En este caso encima de esta raya roja, es de aurícula. Y lo que va debajo de esto es ventrículo. ¿Cómo ve, cómo es el QRS de un problema auricular? Es QRS angosto. Y si el problema es de ventrículo, es QRS ancho, ¿ya? Bien, entonces tenemos entre las arritmias rápidas la taquicardia sinusal, las arritmias, perdón, las extrasístoles, cuyo verdadero nombre es contracción auricular o ventricular prematura, las taquicardias supraventriculares, taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia auricular multifocal, taquicardia de la unión AB, flute auricular y fibrilación auricular. Tenemos, por un lado, acá todas las que son supraventriculares y por el lado de las ventriculares tenemos igual también taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, parasistole, los síndromes de preexcitación. Entre las arritmias pasivas o lentas tenemos la bradicardia sinusal,
la arritmia sinusal, la migración de marcapaso, el paro sinusal y todos los bloqueos auriculoventriculares que ya vamos a hablar. Bien, vamos a hablar ahora de la taquicardia sinusal, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan a alguien o al médico, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer también es prestar la atención y hacer las preguntas para que sepamos qué es lo que está pasando, ¿ya? Bueno, veamos aquí en la taquicardia sinusal. El nombre lo dice. Taquicardia, ¿qué significa? Ritmo rápido. Sinusal, que se genera en el nodo sinusal. Y si yo digo que se genera en el nodo sinusal, ¿qué significa? Que tiene onda P. ¿Ya? Está fácil. Entonces es una arritmia cuyo génesis es en el nodo sinusal. Sabemos que el nodo sinusal es el nodo, es el grupo celular normal de nuestro corazón y por un aumento del automatismo empieza a descargar y lo hace a una frecuencia bastante rápida. ¿Ya? Vemos aquí, tenemos un ritmo rápido. ¿A qué frecuencia está? 300, 150, más o menos, digamos, 200, 180, y tiene onda P y Q. Diagnóstico, taquicardia sinusal. ¿Ya? Vean acá. ¿Se ve bien el electrocardiograma? No. Sí, doctor, ¿podría ampliar un poquito más, por favor? La imagen, ya. A ver, voy a Sí. intentar ampliar. Ahí. Ya me salí, creo. Sí, doctor. Ya, a ver, vamos a ampliarla aquí un poquito más. ¿Ya se ve? No. Sí, doctor. Ya. Miren, ritmo rápido, ¿no? QR es estrecho y onda P. Diagnóstico, taquicardia sinusal. No es muy complejo, eso es muy simple, ¿ya? Este otro, ¿qué opinan? ¿Será taquicardia sinusal? No. No, ¿Por No hay qué? onda P. la onda P está negativa. Así es, la onda P es negativa, ¿ya? Entonces no es sinusal. Esta es una taquicardia probablemente nodal. Tiene onda P negativa, ¿no? Si no quieren equivocarse, simplemente dicen taquicardia supraventricular. Listo. ¿Por qué? Porque tiene QRS estrecho. ¿Ya? Seguimos. Ahora vamos a hablar algo de las extrasístoles supraventriculares. El nombre extrasístoles es un nombre muy antiguo. El término correcto ahora es un latido prematuro y acá dice supraventricular, ¿no? Entonces, siempre guíense por el nombre, ¿no? ¿Qué significa un latido? Es un QRS, ¿no? Latido prematuro, ¿qué significa? Que aparece antes de lo que esperamos. Y si decimos que es supraventricular, ¿qué significa? QRS estrecho. ¿Ya? Entonces es lo que les digo, miren, aquí en rojo, aquí tenemos el latido normal, sigue el siguiente QRS
y el tercer QRS que estoy poniendo aquí con el cursor lo esperaríamos detrás de esta onda P, pero se adelanta. Entonces esto es un prematuro auricular. ¿Por qué? Porque tiene el QRS estrecho. Aquí abajo lo vemos igual, primer latido, segundo latido, y se adelantó uno, prematuro auricular, ¿no? Seguimos y encontramos otro aquí que los estoy marcando con las flechas rojas. Miren aquí, ¿no? ¿Por qué se produce? Porque en alguna otra zona de la aurícula hay un foco que empieza a descargar, que no es el nodo sinusal, ¿no? Entonces, si no es este foco, no es el sinusal, por lo tanto la onda P que tiene tampoco es sinusal. Miren acá, onda P normal, QRS, onda P normal, QRS, y el siguiente latido lo esperamos acá. Pero no, salió antes. Y sale con una onda P diferente a la sinusal, ¿no? Entonces decimos prematuro o latido prematuro auricular o contracción auricular prematura. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los ventriculares, ¿no? El nombre sería contracción o latido ventricular prematuro. Igual, prematuro que se adelanta, o sea, lo esperamos antes. Y ventricular ya no va a ser QRS estrecho. Aquí la característica es de que es QRS ancho. Recuerden esto que les he puesto acá. Acá. Todo lo que está debajo de las válvulas es ventricular y es QRS ancho. Y lo que está encima es QRS angosto. ¿Por qué? Porque es de las aurículas. Entonces, estamos acá, extrasístoles ventriculares. Dijimos, ¿no? Un latido QRS ancho que aparece antes de lo que lo esperamos, acá. Miren este electro. Vamos aquí abajo. Un latido, primer latido, segundo latido. Aquí en el tercer latido. El cuarto latido lo esperamos acá atrás, ¿no? Pero se adelanta y aparece aquí un latido cuyo QRS es completamente ancho, ¿no? El latido normal, por ejemplo, veamos aquí en D2, no mide más de 0.4 segundos, dos cuadraditos. Pero este latido prematuro sí mide casi 5 cuadraditos, o sea, 0.20 segundos. Diagnóstico: contracción ventricular prematuro o extrasístole ventricular, si quieren seguir manteniendo la nomenclatura antigua, ¿no? Igual que en el otro caso, este es un foco que empieza a descargar por su lado, que aumenta el automatismo, ¿no? Pero lo hace en la zona la del ventrículo, ¿no? Lo que permite que sea justamente el QRS ancho. Tenemos igual, aquí QRS ancho, aquí abajo QRS ancho, y antes de lo que lo esperamos, antes de la frecuencia de base del paciente. En cuanto a la etiología de las extrasístoles ventriculares, es muy frecuente en individuos sanos, ¿no? El hecho de que tengamos algunas extrasístoles ventriculares no significa que estemos enfermos. Muchas veces están favorecidas por el abuso de alcohol, tabaco, café, fármacos simpático-miméticos, ¿no? Son muy frecuentes en la hipoxemia, en los trastornos electrolíticos, sobre todo la hipopotasemia o la hipocalcemia. Pueden observarse en cualquier cardiopatía, sea cardiopatía coronaria, sea cardiopatía hipertrófica, sea miocardiopatía dilatada, en cualquiera de ellas la podemos observar, ¿no? Y la intoxicación digitálica también es una causa muy frecuente de extrasístoles ventriculares y sobre todo si es que se acompaña de hipopotasemia. Bien, ¿no? Muchas de las extrasístoles sí implican riesgo para el paciente, ¿no? Sobre todo en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Entonces, con la finalidad de poder
estratificar el riesgo el de los pacientes es que se ha establecido esta clasificación, la de Long, ¿no? Que es la siguiente. Grado 0 es cuando no hay extrasístoles. 1, menos de 30 extrasístoles por hora. Grado 2, más de 30 extrasístoles por hora. Grado 3, extrasístoles polimórficas. Grado 4, pareja de extrasístoles. 4B, salvas de 3 o más extrasístoles. Y finalmente, grado 5, fenómeno de R sobre T, ¿no? Esta clasificación sirve para estratificar el riesgo de nuestro paciente, ¿no? Sabemos que las arritmias ventriculares son causas de muerte súbita, entonces en un paciente con enfermedad coronaria que nosotros queremos saber qué tan riesgoso es esas extrasístoles que están apareciendo y la clasificamos con esta clasificación, la de Long, ¿no? A mayor grado, mayor riesgo, ¿no? Miren aquí tenemos extrasístoles polimórficas. Este extrasístole que estoy marcando aquí con el cursor es diferente a esta otra extrasístole que estoy marcando aquí sobre el cursor en el lado derecho, ¿no? Uno está el QRS hacia arriba y el otro presenta el QRS hacia abajo, pero ambos son anchos, ambos son de origen ventricular. Entonces, clasificación 3 de Long, acá, extrasístoles polimórficas. Acá ya vemos parejas, se juntan, clasificación 4A. Y finalmente fenómeno de R sobre T, ¿no? Mira, cayó aquí el estímulo sobre la onda T y desencadenó toda una taquicardia ventricular. Ahora vamos a hablar de las taquicardias supraventriculares paroxísticas. Igualito. Taquicardia, ¿qué significa? Ritmo rápido. Supraventricular, ¿qué significa? QRS ancho, QRS estrecho. QRS ancho, ¿no? Y paroxístico, que significa de aparición súbita, ¿no? Esta taquicardia generalmente maneja un ritmo más rápido, ¿no? Entre 150 y 200 latidos por minuto, a veces puede llegar hasta 280. La característica fundamental que es un ritmo regular, ¿ya? Y es rápido, ¿no? Y tenemos un QRS estrecho, lo cual nos dice que se genera en la aurícula. Los mecanismos de producción de esta taquicardia puede ser la reentrada o también puede ser por aumento del automatismo de un foco que empieza a descargar por su parte, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, un foco que está descargando de manera independiente y que lo hace mucho más rápido que el nodo sinusal. Entonces empieza a descargar. Y tenemos aquí francamente una taquicardia, un ritmo rápido, con QRS estrecho, ¿no? No vemos onda P, obvio, porque si no ya no sería una taquicardia supraventricular, sino sería una taquicardia sinusal, ¿no? Pero como no tiene onda P, entonces nosotros decimos taquicardia auricular o taquicardia supraventricular, ¿no? Es muy frecuente su aparición en individuos sanos. También puede aparecer en pacientes con cardiopatía reumática, isquémica o hipertensiva, muy frecuente en la tirotoxicosis. Son también frecuentes en los síndromes de preexcitación y a menudo constituyen la única evidencia de que existe un gas anómalo. La intoxicación digitálica es una causa común, así como la hipopotasemia. Ya está. Aquí tenemos el electrocardiograma que voy a intentarlo hacer un poquito más grande.
Ahora sí se ve, sí, ¿no? Ya. Miren, un ritmo muy rápido, más de 150 latidos por minuto, aproximadamente 100, 180, y QRS estrecho. Entonces nos dice que esta es una arritmia supraventricular. Decimos taquicardia, ¿por qué? Porque lo has encontrado con la frecuencia alta, le has tomado el pulso, está a 150, 160, 200, qué sé yo, ¿no? Y ven onda P, no veo onda P, por lo tanto, taquicardia supraventricular, paroxística, ¿no? Si es que es de aparición súbita. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la taquicardia auricular multifocal, ¿no? Esta es una taquicardia que se caracteriza por la presencia de un ritmo auricular a una frecuencia entre 100 a 130 latidos por minuto y con ondas P, ¿no? Pero la característica aquí es de que las ondas P no son iguales. Encontramos por lo menos 3 morfologías diferentes, ¿no? Y hay una gran variabilidad de los intervalos PP, RR y PR, ¿no? Y presencia de arritmias ventriculares. Eso si no tenemos controlada la taquicardia multifocal. La conducción AB puede ser normal y la mayoría de los impulsos auriculares alcanzan los ventrículos, porque de otra forma la frecuencia cardíaca, digamos, va a comprometer la hemodinamia, la del corazón. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma. Fíjense, un latido, dos latidos, tres latidos, cuarto latido, quinto latido, y aquí vemos, por ejemplo, una onda P negativa. Esta es su onda P normal, ¿no? Y aquí hay una tercera onda anormal. Entonces son 3 ondas diferentes, ritmo rápido, ¿no? Para hablar de taquicardia necesitamos encontrar un ritmo rápido, ¿no? Ritmo rápido, ¿no? Para que sea supraventricular, tiene que ser este QRS estrecho, ¿no? Y como aquí hemos encontrado 3 ondas diferentes, decimos taquicardia auricular multifocal. Aquí también fíjense en este electrocardiograma de acá, ¿no? Que los hemos marcado con un lapicero, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 8 ondas P con diferentes morfologías, ¿no? Pero la norma nos dice, ¿no? Que para que nosotros podamos diagnosticar de taquicardia multifocal a un paciente, ¿no? Tiene que tener por lo menos 3 ondas P diferentes. Y acá vemos que son mucho más, ¿no? en este ejercicio. Vamos a hablar ahora de la fibrilación auricular. Esta es una arritmia muy frecuente, ¿no? Y aquí en esta arritmia se pierde la secuencia normal de activación de la aurícula. Las aurículas quedan fragmentadas en múltiples parcelas que se activan de manera independiente. Como consecuencia, crea una actividad mecánica inútil. Acá hay un error. Entre los factores que favorecen su aparición se incluyen la dilatación auricular, el aumento de la velocidad de conducción en las aurículas y la presencia de extrasístoles auriculares frecuentes, ¿no? Entonces, esto que está aquí es lo que ocurre en la fibrilación auricular. Son múltiples focos de excitación, ¿ya? Que todos empiezan a bombardear y dejan al ritmo sinusal prácticamente como filtro, ¿no? Y él empieza a acomodar como puede la gran cantidad de estímulos eléctricos que se le acerca y que quieren pasar al ventrículo, lo que hace que se forme un ritmo irregular, ¿ya? Miren acá, ¿ya? Acá vemos un ritmo irregular. Esta onda, este espacio RR es diferente al siguiente,
¿no? A su vez es diferente así, y ninguna arritmia, ningún latido guarda una secuencia regular con el precedente ni con el latido anterior. ¿Cuál es la característica de la fibrilación auricular? No hay ondas P sinusales, obvio. La presencia de ondas CR y la frecuencia ventricular irregular. Las ondas F son estas que están acá así, que podemos ver con el cursor, ¿no? Se llama onda F minúscula, ¿ya? Entonces, onda F minúscula, QRS estrecho e irregular, diagnóstico fibrilación auricular, ¿no? Igual acá vemos ritmos irregulares y la presencia de ondas S. Miren aquí, igual, ritmo completamente irregular, QRS estrecho, ¿no? Como esta es una arritmia muy activa, ¿no? Entonces a veces la frecuencia cardíaca puede subir hasta 180 o 200 latidos por minuto, ¿no? Eso hace que aumente el consumo de oxígeno en un corazón, ¿no? Y si ese corazón está mal porque ha tenido un infarto o tiene una miocardiopatía dilatada con una fracción de eyección muy pequeña, ¿no? Hace que la aurícula, al no contraer, agrave cualquier cuadro de angina o de insuficiencia cardíaca. Al no contraer la aurícula porque perdió la contracción por la fibrilación auricular, disminuye el gasto cardíaco, ¿no? La aurícula aporta menos sangre al ventrículo izquierdo de lo que usualmente lo hace sin esa arritmia, ¿no? Esta arritmia, como desorganiza toda la aurícula y deja prácticamente parada la actividad en esta aurícula, empieza a formar coágulos, ¿ya? Y potencialmente este coágulo puede migrar, ir hacia el cerebro y ocasionar un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces la mayoría de los pacientes que sufren de fibrilación auricular está indicada la anticoagulación profiláctica. Ahora vamos a hablar del flúter auricular. El flúter auricular es digamos, una arritmia que es regular, ¿no? A diferencia de la fibrilación auricular, en el que el mecanismo de acción es porque muchas células de esa aurícula han aumentado su automatismo. En este caso, en el flúter auricular, el mecanismo, el de respuesta es el de génesis es el fenómeno de la reentrada. ¿Cuál es la característica que nosotros vamos a ver en el flúter auricular? Ausencia de ondas P, obvio, no pueden haber ondas P porque si nosotros vemos onda P normal, eso ya es sinusal. La presencia de ondas F, en este caso son ondas F mayúsculas, grandes como en dientes que de sierra, ¿no? Y QRS estrecho. Miren acá. Sobre la izquierda vemos el corazón de que se ha generado un fenómeno de reentrada, ¿no? Se conduce esa arritmia alterada tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho, ¿no? Por ahí va el estímulo eléctrico y nos da esta onda F, QRS estrecho y regular, ¿no? En el 90% de los casos, el flúter auricular es una arritmia que tiene un ritmo muy regular. Seguimos viendo aquí la onda F mayúscula, el complejo QRS delgado, estrecho, y la frecuencia cardíaca aproximadamente 110 latidos por minuto, ¿no? Entonces, ese es un flúter auricular. ¿Qué son las parasístoles? Las parasístoles se originan en un foco que se descarga independientemente del ritmo de base. La activación ventricular a partir del foco parasistólico dependerá de la situación eléctrica del miocardio, o sea, si es que está en su periodo refractario absoluto, en su periodo refractario relativo, qué sé yo, ¿no? Por ello, el periodo de acoplamiento de esta parasístole es variable. Miren acá. Tenemos QRS ancho, QRS ancho,
QRS ancho, ¿no? Y tenemos también el ritmo del normal, ¿no? Y estos se meten, digamos, a interrumpir el ritmo normal, ¿no? Y como lo hacen a una frecuencia muy conocida, entonces decimos que es una parasístole. Vamos a hablar ahora de la taquicardia ventricular. El nombre lo dice, taquicardia, ritmo rápido, ventricular, QRS angosto. Se acabó, así de fácil. Miren. Aquí está el foco de excitación, empieza a descargar la aurícula y QRS ancho, ¿no? Ritmo rápido, QRS ancho. Aquí también miren, frecuencia más de 200 latidos por minuto y ancho. Muy regulares se ve acá. Diagnóstico, taquicardia ventricular, ¿no? Es un foco que empieza a descargar en otra zona del corazón, ¿no? Y hace que se genere este tipo de arritmia. Electrocardiograma típico, ritmo muy rápido, ¿no? Y QRS ancho. Diagnóstico, taquicardia ventricular. Ahora vamos a hablar del ritmo idioventricular acelerado, ¿no? Es cuando en alguna parte de nuestro ventrículo, ¿no? Aparece un ritmo que empieza a descargar por aumento de su automatismo, ¿no? Los criterios diagnósticos son muy similares a los de la taquicardia ventricular, o sea, QRS ancho, ¿no? Y aquí lo que varía es la frecuencia cardíaca, ¿no? Nosotros tenemos un ritmo QRS ancho, sin onda P, y con una frecuencia entre 50 y 100 latidos por minuto, nosotros decimos que estamos ante una parasístole. ¿Ya? Acá está, miren, perdón, un ritmo idioventricular. Acá está el foco descargando, ¿no? Lento, no llega a 100 latidos por minuto, QRS ancho, diagnóstico, ritmo idioventricular acelerado. Esta otra arritmia también tiene mucha implicancia, esta es una arritmia grave, la torsée de Pons, ¿no? No sé cómo se pronuncia esto en francés, ¿no? Pero la característica de esa, que es también el nombre que se va a decir, es una taquicardia helicoidal, ¿no? Es una taquicardia de QRS ancho, ¿no? En el cual parece que los QRS están girando en torno a su eje, ¿no? Entonces miramos aquí QRS positivo, luego QRS negativo, nuevamente QRS positivo, QRS negativo ancho. Anchos son todos los QRS, ¿no? Taquicardia porque es un ritmo rápido. En este caso es una taquicardia polimórfica porque son de diferente forma los QRS anchos o taquicardia helicoidal. Por último, vamos a hablar de la fibrilación ventricular, ¿ya? La fibrilación ventricular es cuando, al igual comparando lo que hemos aprendido en la aurícula, hemos dicho que la fibrilación auricular hay múltiples focos de excitación. Aquí también en la fibrilación ventricular hay muchos focos de excitación en el ventrículo que empiezan a descargar en forma simultánea y nos da esto en el electrocardiograma, un complejo QRS ancho, si no ya no sería ventricular, completamente irregular, ¿no? En el cual nosotros no podemos ni siquiera ver parecido entre un electro y otro, ¿no? Entonces decimos fibrilación ventricular, ¿no? Esta arritmia es sinónimo de paro cardíaco. Recuerden de que cuando hemos dicho de la fibrilación auricular, habíamos dicho de que la aurícula perdía la contracción. Aquí en el ventrículo la cosa es exactamente igual, ¿no? Se produce esta arritmia y el corazón deja de latir, perdón, el ventrículo deja de latir, ¿no? Y si el ventrículo no late, no hay gasto cardíaco, o lo que es lo mismo, ¿no? Hay paro cardíaco. Hasta aquí con las arritmias rápidas. Vamos a ir ahora con las arritmias lentas, ¿ya?
Esto también es muy simple, ya no vamos a entrar mucho en detalle. Bradicardia sinusal. Ya. Entonces vamos con la palabra. Bradicardia, ¿qué significa? Ritmo lento, menor a 60 latidos por minuto. Sinusal, para que sea sinusal, tiene que tener QRS estrecho y tiene que tener onda P normal. Acá vean. Aquí diagnóstico bradicardia sinusal, ¿no? ¿Qué pasó aquí? El nodo sinusal deprimió su automatismo y empieza a descargar en forma lenta, ¿no? Y nos da ese electrocardiograma, ¿no? Un ritmo lento menor a 60 latidos por minuto, menor a 50, con onda P. Diagnóstico, bradicardia sinusal. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los ritmos de escape, ¿no? Los impulsos y ritmos de escape. Esto ocurre cuando el nodo sinusal deprime su funcionalismo, ¿ya? Hay una enfermedad del nodo sinusal que hace que el nodo sinusal pierda la capacidad, la de producir corriente, ¿no? Entonces, el nodo sinusal deprime su automatismo, no descarga, ¿no? Y el corazón, alguien tiene de que tomar el ritmo, ¿no? Entonces lo toma el siguiente grupo muscular que descarga, puede ser el sistema, el nodo AB, el sistema His-Purkinje, el tronco de las de His, pero alguien tiene de que tomar el mando, ¿no? Recuerden que hemos dicho que normalmente el que descarga más rápido siempre es el nodo sinusal. Luego le sigue en frecuencia el nodo AB y finalmente sigue en frecuencia el sistema His-Purkinje. O sea que si el nodo sinusal deja de latir, quien toma el mando es el nodo AB. Si el nodo AB deja de latir, quien toma el mando es el sistema His-Purkinje. Entonces, cuando eso ocurre, cuando se ha deprimido el automatismo, ¿no? Entonces aparecen los impulsos y ritmos de escape. ¿Qué es un ritmo de escape? ¿No? Un ritmo de escape es un latido que es un latido que aparece mucho después de lo que nosotros esperamos de que salga el latido normal. Miren acá. Vean el cursor, aquí está un latido, aquí está otro latido, y aquí esperamos otro latido que no hay. Entonces, como no salió el latido normal, el nodo AB descarga, ¿no? Y es de QRS estrecho, entonces decimos escape nodal. Lo mismo puede ocurrir en el ventrículo, la única diferencia es que el QRS va a ser ancho, como en este caso. Fíjense aquí el cursor siempre, primer latido, segundo latido, el tercer latido lo esperamos acá. No salió, tampoco salió el nodo AB, entonces lo hace el ventrículo a través del sistema His-Purkinje y nos da un ritmo de escape ventricular. Ahora vamos a hablar de lo que son los bloqueos auriculoventriculares. ¿Ya? Hemos dicho que el corazón para latir necesita de un estímulo eléctrico, ¿no? El corazón no produce corriente por gusto. Él produce corriente, ya, el estímulo eléctrico para que el músculo contraiga, ¿no? Y este fenómeno de producir estímulo eléctrico tiene que tener un orden, ¿no? Todo muy bien. Y el latido sinusal empieza arriba en la aurícula, pegado al ladito de la vena cava superior, ¿no? Suelta el estímulo el nodo AB y ese estímulo avanza a través de todas las aurículas. ¿Para qué? Para que las aurículas contraigan. Al contraer esas aurículas, ¿no? Llenan el ventrículo, ¿no? Y una vez que el ventrículo está lleno, tiene que contraer para expulsar esa sangre.
Y para que contraiga ese ventrículo, ¿qué necesita? Un estímulo eléctrico. Entonces, el mismo estímulo eléctrico que despolarizó la aurícula es el que baja para despolarizar el ventrículo. Y baja a través del nodo AB. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de bloqueos auriculoventriculares, estamos hablando de trastornos en la conducción del estímulo eléctrico. El estímulo eléctrico no se conduce en forma normal desde las aurículas a los ventrículos, ¿ya? Y existen tres grandes grupos de bloqueos auriculoventriculares: el primer grado, el segundo grado y el de tercer grado. ¿Dónde vemos nosotros esa conducción? Generalmente en el intervalo PR. Y el intervalo PR normal tiene que ser de 0.12 a 0.20 segundos, hemos dicho. Y ese término es importante. Constante. Constante significa que todos los PR sean iguales, ¿ya? Entonces se mide desde el inicio de la onda P al inicio del QRS. Fíjense acá en el caliper, ¿ya? Entonces, ese es el intervalo PR y me está midiendo, digamos, el paso de la aurícula a los ventrículos, del estímulo eléctrico. Para comprender un poquito mejor lo que son los bloqueos auriculoventriculares, vamos a hacer una gráfica, vamos a hacer una parodia, digamos, para poder entender esto, ¿ya? Vamos a suponer nosotros de que este corredor tiene que recorrer esta distancia para llegar acá a la meta, ¿ya? Donde está la bandera. Para recorrer esta distancia, ¿no? Este corredor se va a demorar un tiempo en llegar de aquí para acá. ¿Ya? Tiempo establecido. Vamos a... Ya, este corredor es la onda P. Ya, esta distancia es el intervalo PR. Y la meta, obviamente, va a ser el QRS o ventrículo, ¿ya? ¿Cuánto es el tiempo que se demora en recorrer la onda P? De 0.12 a 0.20 segundos. Normal, ¿ya? Entonces, para que lo entiendan mejor, la aurícula, el nodo AB y el ventrículo. La aurícula es el estímulo eléctrico que está viniendo de la onda P, tiene que pasar por acá y demorarse de 0.12 a 0.20 segundos y llegar al QRS. Acá, inicio de onda P, y acá está el PR, aquí está nuestra meta. ¿Cuánto es lo normal? 0.20 segundos. Ampliamos aquí para que lo vean. Inicio de la onda P, 4 cuadraditos, inicio del QRS, total 16 milisegundos. Este es el PR, normal, 4 cuadraditos, ¿ya? Hasta 5 hemos dicho que puede ser, entre 0.12 a 5 cuadraditos, o lo que es lo mismo, 0.20 milisegundos, o segundos, perdón. Ahora, ¿qué pasa si este corredor, ¿no?, que tiene que recorrer este tramo para llegar a su meta, que es el ventrículo, yo le pongo un estorbo acá? Lo que va a hacer ese estorbo es demorarlo en pasar, ¿no? Y lo que tenía que hacerlo en 0.20 segundos ya no lo va a hacer en 0.20 segundos, sino que se va a aumentar un tiempo extra. Pero siempre va a pasar. Cuando yo digo que siempre va a pasar, ¿qué significa? Que la onda P va a ir seguida de su complejo QRS. ¿Y cuál será la alteración? Prolongación del intervalo PR. Este es tiempo extra. Es lo que se va a ver reflejado en el electrocardiograma. O sea que el PR va a ser mayor a 0.20 segundos. Diagnóstico: bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Ya? Miren acá arriba, un electrocardiograma normal, ¿ya? 4 cuadraditos, y aquí
en el electrocardiograma de abajo el PR tiene 9 cuadraditos. Diagnóstico, bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, ¿no? Pero la onda P va seguida de su QRS. Ninguna onda P ha perdido, ¿no? Entonces es bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, ¿no? Igual acá, la onda P con su QRS, todas con su QRS, pero miren aquí el PR alargado, mayor a un cuadradito, ¿no? Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Lo mismo. Bien, ahora vamos a hablar del bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado MOVITS 1. Y siempre vamos a usar nuestro ejemplo para su mejor comprensión, ¿ya? Este corredor igual tiene que llegar a su meta que hemos dicho, que es el QRS, ¿no? Y se va a demorar su tiempo en pasar acá. Dijimos que si yo le pongo un estorbo al latido, se va a demorar más tiempo en pasar, pero llega. En el siguiente latido, le pongo otro estorbo, lo vuelve a demorar, pero igual llega. Como llega, le pongo un tercer estorbo para el siguiente latido. Vuelve a pasar, ¿no? Entonces, en el cuarto latido o en el siguiente de que latido, ya le pongo un estorbo mayor. Y esta onda P ya está cansada de tanto estorbo de que le pongo y finalmente no pasa. Se queda el estímulo en la aurícula, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver de esta manera. El primer latido es normal. El segundo con el estorbo se prolongó un poquito. Los otros dos estorbos ya lo cansaron más. El tiempo es mucho mayor, ¿no? El cuarto ya son tres estorbos, ya es mucho más se demora en pasar hasta que finalmente no pasa. Esto es lo que está ocurriendo. Se demora un tiempo acá, acá se demora más tiempo y acá se demora muchísimo tiempo más y al final no pasa. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esto se va a ver representado en el electrocardiograma con un alargamiento progresivo del QRS, ¿no? Este alargamiento de este latido va a ser mayor que este de acá y este va a ser mayor hasta que finalmente no pasa. Y este no pasar, ¿en qué se traduce? En una P que no conduce. Veamos. Miren, primer latido normal, el QRS está entre los 0,2 y 0,20 segundos. El segundo latido ya está en 0,24, el tercer latido, el PR está en 0,28, el siguiente latido puede estar en 0,36 y finalmente hay un latido que no pasa y nos muestra una P no conducida. Esto es, miren, latido normal, alargamiento del PR, otro alargamiento del PR y una P que no conduce. Eso se llama bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, MOVITS 1, con fenómeno de Wenckebach. El fenómeno de Wenckebach es este alargamiento progresivo del PR, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes de que cuando habíamos dicho que para medir el PR yo les puse esto de acá? Un ratito, estoy retrocediendo. Yo les dije que este es su punto de apoyo del PR normal. El PR tiene que estar entre 0,2 y 0,20 segundos y constante, que todos los PR son iguales. Este de acá es igual a este y este igual de acá. Por eso es que era importante y recalqué esa palabra, constante. Les dije que todos los PRs tienen que ser iguales. Bueno, en el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, el PR no es constante. Ocurre esto, ¿no? PR que se va alargando progresivamente. Este alargamiento progresivo es lo que se llama el fenómeno de Wenckebach, ¿no? Y finalmente hay una P que no conduce, ¿no?
Veamos aquí el electrocardiograma. Sigan a mi cursor. ¿Ya? Miren aquí PR, PR mayor, PR más largo, PR mucho más largo y finalmente aquí hay una P que no conduce. Y se vuelve a repetir el ciclo. PR normal, se alarga más, se alarga mucho más y hay una P que no conduce. Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, MOVITS 1, con fenómeno de Wenckebach. ¿Ya? Y igual vemos, miren acá arriba, sigan mi cursor, PR normal, PR largo, PR más largo, PR más largo, y aquí hay una P que no conduce. ¿No? Aquí abajo vemos la P que no conduce. No tiene un QRS. Ahora vamos a ver el bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, MOVITS 2. ¿Ya? Siempre con nuestro ejemplo. Aquí arriba tenemos el corredor normal, este es nuestro punto de apoyo, el corredor que tiene que pasar de la aurícula al ventrículo y se demora de 0.12 a 0.20 segundos. En el MOVITS 1 le habíamos puesto todos estos estorbos de uno en uno para que se canse el corredor. Aquí ya no se los ponemos de uno en uno, aquí se los ponemos toditos juntos, bruscamente. Por lo tanto, este corredor no pasa y se queda aquí, una onda P que no conduce. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, es una pérdida brusca de la conducción sin alargamiento previo del PR. Entonces, miren acá, sigan siempre mi cursor, fíjense en las flechas azules y en las flechas rojas. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P y no hay QRS. Aquí esperábamos el QRS que no está. Seguimos onda PQRS, 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 todas tienen menos este latido de acá. Entonces, este latido de acá es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2, ¿no? No hay alargamiento progresivo, ¿no? Los PR son iguales. Y así con PRs iguales perdió un complejo. Ustedes dicen ya MOVITS 2. Miren acá. PR normal, PR normal, PR normal, PR normal, PR que no conduce. Aquí también hay un PR que no conduce, ¿no? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2. Igual lo vemos aquí. Sigan siempre mi cursor. Primer latido, onda PQRS, PQRS, segundo latido, tercer latido, PQRS, cuarto latido, PQRS, y aquí hay una P que no conduce. Y miramos los PRs para atrás, todos son iguales. No hay alargamiento progresivo. Diagnóstico bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Este bloqueo auriculoventricular de tercer grado tiene una característica aquí. Esto es lo normal y esto es lo que ocurre en el tercer grado. No pasa ningún latido. Definitivamente el estímulo se quedó atracado. Ninguna onda P conduce. ¿Ya? Entonces, el corazón ni la aurícula se pueden quedar sin estímulo eléctrico. Si este corredor, esta onda P, que debía despolarizar la aurícula y el ventrículo no pasa, entonces solamente va a despolarizar la aurícula. Entonces el ventrículo tiene que generar su propio estímulo eléctrico. Y esto se llama disociación auriculoventricular.
¿Ya? O sea que hay ondas P diferentes a los complejos QRS. Esto es lo mismo, ¿no? No pasa, el estímulo está trancado, ¿ya? Y acá tienen las características del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Ninguna onda P conduce. No hay relación alguna entre las ondas P y los complejos QRS. Sí hay relación entre todas las ondas P entre sí, como también hay relación entre todos los complejos QRS entre sí. Y generalmente, aunque no siempre, pero generalmente pueden haber más ondas P que complejos QRS. Y el QRS generalmente es ancho, pero también puede ser estrecho. ¿Ya? Miren acá, la distancia de este PP es exactamente igual acá. Entonces, mira, onda P va acá, acá hay una onda P metida, sigue acá, acá hay otra onda P metida de que se puede ver, y acá hay otra onda P. Entonces, sí hay relación entre todas las ondas P. Igual los QRS, miren, esta distancia de este QRS a este de acá es igual, y a este de acá es igual, y este de acá es igual. O sea, las ondas P tienen relación entre sí, los complejos QRS tienen relación entre sí. No hay relación entre la onda P y el QRS. ¿Ya? Esta onda P de casualidad ha dado con este QRS acá, pero no está conducido, están yendo por su lado. Eso se llama bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿no? Miren acá, onda P, onda P, onda P, onda P. Hay mucho más ondas P que complejos QRS. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el nodo sinusal descarga a una frecuencia más alta, ¿no?, que el nodo AB o que el sistema His-Purkinje. Y aquí el QRS es ancho, ¿por qué? Porque es el ventrículo el que está respondiendo y lo hace a una frecuencia más lenta. Acá también es muy notorio abajo, ¿no? Bastantes ondas P, muy pocos complejos QRS. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿no? Aquí parece normal, pero no es normal. Ustedes van a darse cuenta de la disociación. Sigan a mi cursor. El primer latido no tiene onda P. ¿Ya? Después encontramos la onda P y tiene relación con esta que está acá atrás, saliendo por la onda T. Aquí hay uno metido, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿ya? Y los complejos QRS tienen relación entre ellos. Diagnóstico, bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿no? Este ya es mucho más fácil, ya muy evidente ya. Hay más ondas P que complejos QRS. Tercer grado. ¿Ya? O sea, no hay pasaje aquí en el nodo AB. ¿Ya? El sistema de His-Purkinje es el que está estimulando el ventrículo y la onda P sigue estimulando a la aurícula, ¿no? P, y muy pocos complejos QRS. Bien, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Comprendieron la clase? No, para comenzar. Ah, sí, doctor, sí se entendió. Ya. Entonces asumo que está entendida. Gracias, chicos, por su atención. Ya, y nos estamos viendo el lunes. Creo que tengo clase con ustedes también, ¿no? Es el día martes. Ah, martes. Ya. Sí, el día lunes Ya. es con el doctor González. Ya, el martes entonces nos estamos viendo, ¿ya? Ya. Gracias, Gracias, a doctor. ustedes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.